de los creadores del Imperio Romano, ¿no era un imperio? Llega a sus pantallas la segunda parte, que ya comenté. El Imperio Romano nunca cayó. Claro, es que, a ver, hay verdades universales que no se pueden poner en duda. Pues claro que se puede poner en duda. Todo se puede poner en duda. De hecho, hay gente que se piensa que la historia es una cosa inamovible, que se piensa que no es una ciencia, que no puedes plantearte, reflexionar sobre temas y sobre como cualquier otra ciencia, ¿no? Para avanzando, porque al final es intentar conocer el pasado, ¿no? Eso es muy complicado. Tú no te puedes fiar solo de lo que ha dejado escrito tal persona, tal otra, o tal registro, tal otro. Eso hay que interpretarlo, eso hay que enfocarlo, eso hay que, sobre todo, lo más importante, hay que hacerle preguntas y depende de qué preguntas les hagas, las fuentes te responden. Pero bueno, no nos metamos en tecnicismos históricos, históricos de la ciencia histórica. Que seguro que más de uno dirá, que la ciencia que la historia es una ciencia. Pues sí, la historia es una ciencia, como cualquier otra cosa. Pero bueno, eso ya hablaremos otro día. Vamos a centrarnos en el Imperio Romano. O como dije en el vídeo anterior, que no dije que no fuera un imperio. Dije que no era un imperio. Cuando se decía que era un imperio, no lo era. Era un estado. Vale. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que, bueno, ya estamos llegando a esa era, a esa época ya de supuestamente decadencia del imperio, porque los bárbaros, que si los pueblos bárbaros empiezan a invadir cada vez más y que el imperio no puede resistir y no sé qué, y al final acaba cayendo, ¿no? Todo esto que se cuenta, que es verdad, yo no voy a poner en duda todas estas cosas, pero lo importante es reflexionar e interpretar y también tener maneras de ver las cosas, diferentes maneras de entenderlas, ¿vale? A ver por dónde empiezo, porque esto es complicado. Yo creo que esto va a ser más complicado que el otro, ¿eh? A ver, cuando dices que algo se cae, y además dan una fecha, un año, el 400 no sé cuál, ya os dije que yo no era muy ducho en fechas y cosas, pero bueno, para que os entendáis, a finales del siglo V, ¿no? Porque una serie de batallas muy importantes, porque no sé qué, no sé cuánto, vaya, pum, cae el Imperio Romano, ¿vale? Oficialmente creo que es porque el último emperador, que precisamente se llamaba Rómulo o algo así, o Remo, creo que sí, mira, es como una especie de algo poético, el que lo tenía que suceder, que era por ahí por Italia, ¿no? Dijo que él no quería ser emperador y creó un reino. ¿Por qué? Porque el resto de gente ya estaba creando reinos por todos lados. ¿Vale? El resto de su gente, porque vamos a ver cómo decir esto. Vamos a poner las cosas un poco más en contexto. Vamos a ver una cosa además que los cineastas, hostia, es que esto de los cineastas, cuando veis películas históricas, tenéis que pensar que los que hacen las películas, ¿vale? Claro, lo típico, ¿no? Hay un montón de vídeos por YouTube que se cogen una película, dicen, cosas atemporales o cosas que no eran, o incongruencias históricas, no sé de qué tal película. Y hay un montón, ¿vale? Es lógico y normal que haya todo eso porque una película tiene que entretener, tiene que crear unas emociones, tiene que hacer unas cosas que si te rigieras a lo que la ciencia histórica más se aproxima, pues sería más aburrido, ¿vale? Pongo un ejemplo. Habéis visto todos Braveheart, ¿no? Aquello del derecho de pernada, que antes se van a casar, ¿no? Hay una boda, ¿no? Y antes de la noche de bodas, pues viene el rey, no sé qué, y se lleva a la chica para ir a fornicar antes de que lo haga el marido. Eso es una invención total, que eso no existía. Vamos a ver, eso del derecho de pernada. Lo del derecho de pernada viene de pierna, ¿vale? De pierna, que es la pierna del cerdo que se le daba al rey o al noble o al señor feudal. Tenía derecho de, si alguien se iba a casar, tenía derecho a como ser invitado al banquete, a que le dieran una pierna de cerdo, una pierna de cordero o algo así, la pernada. Por ejemplo, en catalán se dice pernil, el pernil es el jamón, ¿vale? Pernada, era eso el derecho de pernada. Pero algún iluminado, o en el siglo XIX, que todos son unos románticos y no sé qué, o algún cineasta dijo, no, vamos a hacer
¡guau! Esto sí que va a llegar. Pero claro, un cineasta lo que quiere es que la gente que ve sus películas se emocione y vea injusticias y no sé qué, porque eso es lo que mola, ¿sabes? Pero bueno, dicho esto, y hablando de las películas, tal, en muchas películas de romanos, todas las películas de romanos que habéis visto, todas salen los mismos, o sea, salen vestidos igual. Salen vestidos, que era como iban vestidos en una época concreta, ¿no? Que es la época, digamos, del Alto Imperio, que se llama, ¿vale? Que se llama, no que lo sea, recordar. Que, por ejemplo, van ahí los que están ahí, digamos, los más nobles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O los más de alta cuna van ahí con sus túnicas, no sé qué, los senadores, no sé cuál, el ejército romano siempre igual, con sus cascos con las crestas, todos vestidos siempre de legionarios, los no sé qué, toda la típica atuenda romana, ¿vale? Y pensad que, claro, la época del Imperio Romano, cuando digo Imperio Romano, refiriéndome a esa manera que la gente lo llama así, pasaron siglos y siglos. Las vestimentas y las modas y las cosas fueron cambiando. Y me hace gracia que, por ejemplo, hay una película que es la de Rey Arturo, ¿no? Que supuestamente cogen como la parte histórica del Rey Arturo, que es a finales del Imperio, ¿no? Esta parte de la parte británica, ¿no? Bueno, de los bretones, ¿no? Todo esto, ¿no? Que Arturo era un romano, que sé qué. Y es la época que están en el siglo V ya, después de Cristo, y se ven a los romanos vestidos igual que 5 siglos antes, cuando no vestían así para nada. ¿Qué pasa? Que el historiador de turno, que tiene contratado el cineasta, ¿no? Que le está asesorando, le dice, no, pero vestían diferente, vestían muy parecidos a la gente de la Edad Media ya en esa época. Y el cineasta va a decir, quita, no voy a ponerlo así, que si no la gente no va a interpretar, no va a saber que son romanos. La gente tiene la idea del romano vestido de tal manera, pues tengo que ponerlo así. Da igual si está en una época o la otra. O sea, que muchas de las cosas que hacen los cineastas, por muchos asesores históricos que tenga al lado, va a decir, sí, vale, tú dime, a ver, ¿me interesa, no? Me pasa por aquí y para atrás. Esto no lo cojo, no me gusta, que no me sirve. Porque yo quiero emocionar a la gente, quiero que se enganche, quiero que le guste mi película. Y si tengo que mentir, pues miento, me da igual. Vale. Entonces, dicho esto, ya en el siglo III, ¿vale? Que está la crisis famosa del siglo III y todo el rollo, ya la sociedad era bastante diferente, vestían de una manera muy diferente y claro, a lo que venía todo esto era que muchos de estos pueblos bárbaros y muchos germánicos ya estaban integrados dentro de los como ciudadanos romanos y la gran mayoría, muchos, estaban dentro del ejército. De hecho, muchos generales ya eran de origen germánico, o sea, ya estaba muy integrado en los últimos siglos del Imperio Romano, por decirlo de alguna manera, estos pueblos bárbaros del norte que supuestamente después hicieron caer el Imperio Romano, ¿vale? Eso es importante. Otra cosa importantísima para lo que voy a decir, claro, la reflexión que voy a hacer de por qué el imperio nunca cayó, es que en el momento famoso del emperador Constantino, que hizo convertir al imperio romano en un imperio con una religión católica, con la religión cristiana, o sea, la conversión del cristianismo del imperio romano, ¿vale? Esto es muy importante. Quedaos con eso, ¿vale? El imperio romano, los romanos, todo esto ya era cristiano. Cristiano era una cosa, la religión era cristiana, ¿vale? Van pasando los siglos, el imperio se hace muy grande, hay un momento que tiene que dividirse en dos a la hora de gestionarse porque no puede con tanto, ¿no? Y eso no me acuerdo, no estoy muy seguro si llega a haber dos emperadores, creo que sí, cada uno en un lado, ¿no? Obviamente. Vale, sí, porque luego cuando cae el Imperio Romano, realmente que cae, si es que cae, es el de Occidente, el llamado Imperio Romano de Occidente. El de Oriente sigue ahí, que esa sería otra de las cuestiones. Alguien que a lo mejor ha visto la miniatura al principio, o sea, ha visto la miniatura, ha dicho, ¿este tío qué dice? ¿El Imperio Romano nunca cayó? Dice, claro, porque el Imperio Romano de Oriente nunca cayó, claro, siguió toda la Edad Media, que es lo que se llama, pues, el Imperio Bizantino, ¿no? Esta entidad política, que es el Imperio Bizantino, que era el antiguo Imperio Romano de Oriente, etcétera, ¿vale? Con su capital en Constantinopla, etcétera, ¿vale? Pero no me voy a referir a eso. Yo me voy a referir al de Occidente también. Tampoco cayó, ¿vale? Vale, entonces, ya para ir al grano, meternos en el grano, porque si no me voy enrollando y se me va pasando el tiempo. ¿Por qué el Imperio Romano nunca cayó? Bueno, porque lo que pasó,
igual que os dije que la época del imperio, llamada época del imperio, en realidad era un estado, si analizamos las cosas y vemos qué es exactamente, ya no era un imperio, porque ya se había expandido ya al máximo, ya la manera de actuar a nivel de gobierno, judicialmente y tal, no era como un imperio, sino que ya era como un estado, en el estado todo el mundo ya integrado, con ciertas categorías, ¿no? Obviamente, pero en el mismo estado, como si fuera un estado. ¿Qué pasa? Que cuando llegan estos pueblos bárbaros y estas guerras y empiezan a invadir estas zonas y crean sus propios reinos, el reino visigodo, el reino, no me acuerdo, yo es que claro, yo creo que ese es lo de por aquí, ¿no? El reino de los ostrogodos por ahí por Italia, vienen los vándalos más tarde por aquí por la península, no sé, en otros sitios, pues todos estos pueblos germanos que vienen, invaden y se quedan. Claro, crean esos reinos, pero esos reinos que crean son muy romanos, son al estilo romano. Pensad que siguen utilizando la misma moneda, la moneda que usaban los emperadores. Pensad que todos estos reinos, el caudillo o rey de esos reinos, en muchos de ellos se considera el emperador. O sea, tienen la mentalidad, como os he dicho antes, que ya durante muchos siglos, muchos de estos pueblos, ya el imperio romano era como el Estado, era lo que estaba ahí. Aunque estuvieras en las fronteras y vinieras, ibas ahí, te contrataban para el ejército, estás tiempo, luego a lo mejor volvías a tu tierra o no, o da igual, todos estos, o sea, se ha creado una cultura alrededor de Roma y de lo que es Roma, que hasta cuando se llegan esos reinos independientes y supuestamente se fractura el imperio y ya se cae todo por completo y vienen los bárbaros, ¿vale? Que en las películas se ve muy bien representado porque salen los romanos vestidos de romanos y los bárbaros vestidos de bárbaros, cuando en esa época ya todo el mundo vestía muy parecido y parecía como la Edad Media, ¿sabes? Entonces, claro, estaba todo ya muy mezclado, ¿vale? Que eso es lo que no te sale en las películas, ¿vale? Estás cuando cae el imperio romano, estas cosas. Entonces, esos reinos, cada cual se hace llamar el emperador. Siguen usando la misma moneda. Luego, el sistema de cómo funciona el ejército, el sistema judicial, todo. Pensad que hasta día de hoy aún tenemos, la gente que ha estudiado Derecho o es abogada sabe que aún hay leyes que operan desde la época de Roma, del derecho romano y todo. O sea, el derecho romano sigue. Y lo más importante, bueno, no lo más importante, pero una cosa muy importante que os he dicho antes, la iglesia romana, todos estos reinos que se crean, son cristianos, siguen teniendo la iglesia. Unos acaban arropando el catolicismo más tarde, porque había diferentes sectas cristianas. Por ejemplo, aquí los visigodos eran arrianos y luego con no sé qué rey se convierten al catolicismo, etcétera, pero son cristianos, ¿vale? El cristianismo ya ha impregnado. En esos reinos ya son cristianos porque los romanos de los últimos siglos, que ya eran cristianos, ya habían de alguna forma romanizado a esos pueblos que a lo mejor estaban en las fronteras, pero no solo romanizados en el sentido ya hasta también de la religión. O sea, entonces, ¿por qué? Porque todos esos pueblos veían que Roma era como la civilización, era a lo que había que aspirar. Que tú entres y conquistes ese imperio o creas un reino o lo que sea, no quiere decir que todo lo que había aquí lo quito, se cae y pongo lo mío. No, sigue estando ahí porque tú lo adoras. Esa gente veía algo como civilización, veía como la modernidad, ¿me entendéis? Entonces, ¿cómo van a quitar eso y para poner lo suyo? Claro que pondrán cosas suyas, obviamente. Habrá muchas leyes típicas de los pueblos bárbaros, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el tema de los duelos, hay ciertas cosas, ¿vale? Pero la estructura la usan, no son tonta la gente, ¿me entendéis? Cuando los romanos invadieron a los griegos, no destruyeron su cultura, pues dijeron, esta cultura es la polla, vamos a adoptarla, y se la quedaron. Y cogieron, de hecho, los dioses crearon la religión romana a partir de los dioses de la religión griega, como todo el mundo sabe, ¿vale? Que esto no voy a explicar porque si no se me alarga mucho el vídeo, ya sea para si acaso otro vídeo. A lo que me refiero es que las cosas no son blancas o negras, vienen unos, quitan otros, no, todo durante año tras año se va mezclando, y cuando se dice que se cae el imperio, no es solo que digas, no, bueno, claro, no se cayó de la noche a la mañana, hombre, claro, decir eso de que le cae, hombre, no, de un año para otro no, pero claro, se fue. No, tampoco. Seguía siendo igual, seguía siendo Roma. La mayoría de los ciudadanos que había seguían siendo romanos. Cuando estos pueblos que invadieron y conquistaron estos pueblos germánicos y crearon estos reinos, ¿vale? Que luego serían los reinos
medievales, que luego al final se ha convertido en todos los países europeos, etcétera, ¿no? Los francos, los anglos, ¿no? Los sajones, los visigodos, los no sé qué, bueno, toda esta gente realmente ya adoptó todo eso romano. Ya, es lo que iba a decir. Y no eran tantos, fueron un grupo fuerte que dominó ese territorio y eran los nobles, y el resto de la población, que no eran de su estirpe, pues se convertían como en los plebeyos. ¿Me entendéis? Pero, por ejemplo, no pudieron imponer mucho sus lenguas cuando, por ejemplo, los visigodos cuando llegaron aquí, la lengua que venía de por ahí de Gotlandia o no sé qué, del norte de por ahí cerca de los Bálticos, no pudieron imponerla mucho porque la gran masa de la población hablaba pues el latín de aquella época. Entonces, por eso hoy en día nosotros hablamos castellano, hablamos una lengua latina, no una lengua germánica, porque no eran tantos, era solo lo que era la nobleza que controlaba el ejército, la fuerza militar, había derrocado a las fuerzas que había por aquí, pero ellos se siguen sintiendo como, no, ahora vamos a ocupar nosotros esto, que es Roma. ¿Entendéis? Esa es la idea, que os quedéis con que no es que tienen el Imperio Romano, no, es que os quieren ponerse ahí, considerando la misma estructura y todo. Y luego con la Iglesia, ¿vale? Claro, la Iglesia seguía siendo la misma en la época de Roma, en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la época contemporánea. Es una cosa que no ha cambiado. No la han derrocado. No se cargaron a la Iglesia. Es la esencia de Roma. La Iglesia católica, católico, apostólico y romano. La Iglesia es católica, apostólica y romana. Es uno, digamos, sería como el tótem, la cosa que hace, que justifica del todo que el Imperio Romano nunca cayó. Y es que sigue ahí la parte, una de las instituciones, que era la religiosa, que era una institución muy importante, porque ya sabéis que hoy en día muchos somos ateos y muchas cositas y todo este rollo, pero muchos, como ya dije en un vídeo, el 90% de la población hoy en día es creyente y durante toda la historia ha sido creyente. O sea que el tema de la creencia religiosa es algo, un pilar muy importante que mueve a las masas, que hace... Bueno, es que si habéis leído la novela de Isaac Asimov, Fundación, el segundo o tercer capítulo de la novela, os queda claro lo importante que es la religión para el control de las masas, el control de las fuerzas enemigas, el control del fuerte. Junto con la religión le metes miedo, entonces ya te respeta, no sé qué, te tiene miedo, etc. La religión es muy importante, ¿vale? En lo que se refiere a las civilizaciones. Entonces, la Iglesia católica estaba en Roma. Algunos dicen, se dice, el Imperio Romano cayó. Bueno, y la Iglesia que formaba parte del Imperio Romano no cayó. Eso desapareció. Seguía ahí. Entonces, ¿cómo es que seguía? Si vinieron los bárbaros y derrocaron y tiraron y cayeron y mataron y destruyeron el imperio y pusieron sus tal, ¿por qué la Iglesia seguía ahí? Y ha seguido ahí y permanece ahí. Y luego los siguientes imperios, que no eran más que el 2.0 del Imperio Romano, que fue el Imperio Carolingio, ¿vale? Después de una época de estos reinos, esta época de los visigodos, los merovingios y tal, se empezó a crear el primer reino cristiano europeo, solo europeo, ¿no? Que sería el carolingio, con la figura de Carlos Martel y demás, Carlomagno. Claro, eso siguió siendo igual. O sea, tú coges, digamos, el Imperio Carolingio de Carlomagno y coges el Imperio Romano y es lo mismo, prácticamente. Con la salvedad de que hay digamos, una pátina germánica en ese imperio. O sea, es como una transformación. Lo que, simplemente como dijimos, ¿no? Toda la época del Imperio Romano estaba la República, luego pasó a ser el Imperio, que realmente seguía siendo una República, pero que ahora era un Estado, ¿no? O sea, simplemente cambió, ¿no? En esa época que el antiguo vídeo que os expliqué, cambió de una época a la otra, cambió la manera de hacer las cosas, la manera de tal. Pues simplemente, a finales del siglo V, eso que dice la caída del Imperio Romano, no, simplemente el romano adoptó otra forma nueva, una forma nueva que era, pues, diferentes reinos independientes, que no eran independientes porque tenían la misma moneda, usaban la misma moneda todos, era como si fuera la Unión Europea, que se llamaba el euro, ¿vale? Porque usaban aún las monedas de los romanos, de hecho. Luego más adelante quizá acuñarían sus monedas, lo que fuera, pero lo más importante,
todos estaban bajo la misma religión. Y estaba el Papa, y estaban la sede allí en el Vaticano, etcétera. O sea, todo lo que es el centro ese eclesiástico, que no es... Había muchos otros centros también de poder, sobre todo en Oriente, etcétera, pero ya me estaría alargando y me voy por las ramas, ¿vale? Con lo cual, tenemos que entender que ese imperio romano, que se dice que cayó, hay que verlo, o se puede ver con que no cayó, simplemente se transformó a otra cosa, igual que se había transformado en un principio de reino a república, república, imperio o estado, y ahora pues a otra cosa, a una serie de reinos independientes, como si fueran federados, de alguna manera, que bajo la misma moneda, las mismas leyes, los mismos derechos entre ellos, cada uno se hacía llamar emperador, cada uno de estos se hacía llamar emperador, y discutía, o digamos que, bueno, claro, el que se hacía llamar emperador, que supuestamente por derecho era el que seguía siendo emperador, era el emperador del Imperio Romano de Oriente, que aún existía. Pues estos otros reinos que había por ahí, los caudillos, esos rex, ¿vale? Esos reyes, decían, no, yo soy el emperador. Y de hecho se ponían, bueno, hubo una invasión, no sé cuál de ellos fue, de los emperadores de Oriente después del siglo V, que fue a invadir incluso la península, por ahí por la parte de Cartagena, o no me acuerdo, bueno. Quiero decir que pugnaban por esa supremacía de ser los líderes. En un mundo... todos ellos juntos con el paraguas de la misma religión, que es la que había seguido durante siglos anteriores del Imperio Romano, de los últimos 3 siglos del Imperio, cuando se convirtió el Imperio Romano al cristianismo. Con lo cual, no sé, es como si ahora, por ejemplo, yo que sé, ese estado se ha dividido, tiene como unos gobernadores propios, pero sigue estando bajo el mismo paraguas de las leyes, la organización de los ejércitos, las monedas a nivel económico, todo, que puede que hubieran aduanas y tal, la religión la misma, todo, o sea, todo. Y en el fondo, eso seguirá así durante mucho transcurso de la Edad Media. En unas fases primeras de la Alta Edad Media con ese imperio carolingio, y luego cuando cae el imperio carolingio, que en el fondo puede pasar lo mismo, pero claro, una disgregación mucho más grande, que esto ya me estoy metiendo en la Edad Media, cuando cae el Imperio Carolingio, después de haberse dividido en 3 por los diferentes hijos de Carlomagno, en los 3, en la parte de Italia, la parte de Francia, la parte de Alemania, como 3 reinos o 3 imperios. Bueno, el de Alemania se le quedó el nombre de imperio y por eso luego más tarde se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. En Francia se quedó el nombre de reino, por eso siempre fue el Reino de Francia. Y ahí en Italia no sé cómo se llamaba, no me acuerdo la verdad. Eso de reino puede ser también. Pero quiero decir que las cosas, eso de que caen, se cambian, no, se van transformando, pero claro, no es muy radical la transformación, pero para nada. Y tenéis que verlo, no os imagináis, y ya por último, y acabo el vídeo, porque lo que pasa es que tenemos la imagen esa de los romanos, con esas vestimentas y esa idea de Roma, y luego ves ahí a los bárbaros, los germanos, como otra cosa totalmente diferente, y en esa época estaba todo muy unido, era todo una conglomeración que estaba muy mezclada ya, tanto los germanos que ya formaban parte del imperio, que estaban en los ejércitos, de hecho, me parece que Constantino ya era de origen germano, imaginaos, y muchos emperadores que se fueron a los últimos siglos, o los últimos 2 o 3 siglos, la mayoría de los emperadores ya eran de origen germano, los germanos ya se habían metido en el imperio, ya formaban parte se habían mezclado, ¿sabes? Cada vez, y aunque estuvieran más arriba, que había otras tribus, porque muchas de estas tribus venían de sitios más arriba, por ejemplo, los godos venían de Gotlandia, de la parte del Báltico, los hunos venían del este, o sea, no eran estos los que estaban por aquí, por Alemania, la actual Alemania, Francia y tal, no, todo esto ya estaba muy integrado, ¿vale? Con lo cual, para mí, el Imperio Romano no cayó, simplemente cambió su estructura, su manera de estructurarse y siguió para adelante. Aparte de que el Imperio Romano de Oriente siguió siendo el Imperio Romano de Oriente, que eso también es otro tema. Pero yo me refiero al de Occidente, ¿no? Eso que se dice, oh sí, cayó el de Occidente, entramos en una época oscura, oh sí, la Edad Media, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, no te flipes, que no estará así. Que la época medieval no está oscura como os han contado, que esto tengo ganas de hacer un vídeo un día
hablando de estas cosas, de que la Edad Media no está oscura y que nos han contado muchas milongas, ¿vale? Que los cineastas, volviendo ya para acabar el vídeo, volviendo a estos cineastas que nos han engañado y que tenemos. Eso es una crítica bestial que yo tengo y que yo hago. Hijos de la gran chingada. Esto lo puedo decir sin que sea un insulto aquí en España, porque eso es un insulto en México, ¿no? Bueno, no sé. Estos cineastas cabrones, como que lo que quieren es el dinerillo, te crean una realidad histórica totalmente diferente de lo que cree la gente. Y la gente que no ha leído historia o que no le han enseñado, no tal, bueno, no sé, lo que pasa, ¿no? Ve las películas y tiene ese referente de las diferentes épocas, de las diferentes cosas y tal, y ya se le cree allí y ya sácaselo de la cabeza. Dile que, ya para acabar, por ejemplo, hablando de esto, de los cineastas, en las películas, la mayoría de las películas de la Edad Media son todas en Inglaterra. ¿Por qué? Porque como son anglosajones los americanos que hacen las películas, pues lo hacemos de Inglaterra. Y siempre es en la baja Edad Media, la más baja Edad Media, ¿vale? Los castillos solo son de la baja Edad Media, los caballeros de la baja Edad Media. Muchas de las cosas las vemos de la baja Edad Media y te las ponen a lo mejor en otro siglo cuando no son, y son más adelante, son avances más adelante. ¿Por qué? Porque al cineasta le va bien según qué elementos para contar su historia y para emocionar a la gente. Y como esto de hecho de ver nada, vamos a buscar algo injusto, que a la gente le gustan las injusticias. ¡Oh, qué malos eran! ¡Oh, mira! No sé qué, cuando quien estudia estas cosas y analiza, no es tan molón como parece, ¿vale? Pues nada, dejo aquí el vídeo y espero que os haya gustado esa reflexión y espero que esta reflexión la hagáis con muchas cosas, ¿vale? Eso de que el Imperio Romano se ha caído, perdona. Si el último emperador, en vez de haber dicho, no, yo no quiero ser emperador, yo quiero ser rey de aquí de Ostrogodia o como se llamara, partes a Italia, hubiera dicho, sí, venga, sigo siendo emperador. ¿Qué pasa? ¿No habría caído el Imperio Romano? Las cosas son no, las cosas se analizan como un mar de datos y de cosas, de ingencias, o sea, digamos, no es, o sea, la Primera Guerra Mundial no estalla porque matan al archiduque, no sé, Austria, no sé quién coño mataron. No, es porque durante siglos, durante años y décadas, ha habido una olla de cultivo ahí que se ha ido tú, hasta que al final estalla por alguna cosa. Pues ahora de estudiar las cosas, tú no puedes decir que el Imperio Romano cae porque vienen 4 grupos de bárbaros, hacen una batalla, se los cargan, los derrocan y ya el Imperio Romano ha caído. No, perdona, eso no es así. ¿Cómo va a caer No, eso se va transformando y ya lo que decimos, ya me estoy enrollando y me estoy dando vueltas a las mismas cosas que lo que me pasa siempre. Esto es por la edad, ¿eh? Ya os llegará. Pues eso, que hay que pensar que cuando cae el Imperio Romano no os penséis como las películas que eran los romanos ahí, como siempre, no, la sociedad había cambiado mucho, las estructuras, todo era muy diferente y lo único que ha hecho es pues ir cambiando, ir modificándose a otra cosa, pero sigue siendo el Imperio Romano, o el llamado Imperio Romano, que a todo el mundo le gusta decir, pero sigue siendo Roma, seguimos siendo Roma hasta el día de hoy. El Coliseo es cuando vas al Camp Nou a ver el Barça, lo mismo.